Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen en el comentario de la lección de escuela sabática. Hoy, sábado 14 de septiembre, juzgado y crucificado, para memorizar. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Poderoso y amoroso Dios, el Dios sufriente por el planeta en pecado, el Dios sufriente porque dio a su Hijo a morir en el Calvario, el Dios sufriente cuando nos ve poseídos de legiones malvadas. Ten misericordia de nosotros, Dios sufriente, para que te alegremos la vida viéndonos ser criaturas de Dios solamente. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 12. Juzgado y crucificado. Durante toda esta semana vamos a estudiar en detalle la pasión del Cristo. ¿Por qué digo en detalle? Porque caminaremos conociendo tres cosas importantes, tres protagonistas del juicio o en el juicio y crucifixión de Cristo. Estos personajes son Pilato, el cuerpo de Caifás representado en el Sanedrín, y José de Arimatea. Cuando Jesús terminó la Pascua, que cantó el Alel, el Salmo 136, se dirige al Getsemaní. Allí suplica que viene el ángel Gabriel a tomarlo para beber la copa, que era la ira de Dios, de nosotros hacia él. Y luego, cuando la turba pagada por el sacerdocio perverso de Anás y Caifás toman a Cristo prisionero. ¿Y quiénes eran estas personas? Estas personas eran, o esa persona con personería jurídica, perdón el pleonasmo, era un tribunal inquisitorial, el más alto cuerpo judicial de la nación, que tenía poder para dar muerte, tenía poder para castigar, tenía poder para excomulgar del templo a todos aquellos que quisieran. Ese cuerpo jurídico estaba compuesto por 71 miembros, siendo presidido por el sacerdote de turno, por el sumo sacerdote de turno, es a saber, en este caso, Caifás. Pero Caifás estaba casado con una hija del sumo sacerdote saliente, que era Anás. Y este hombre era muy experto, por tanto, el juicio lo dirige él detrás de Caifás. La Biblia no registra en ningún lado
que ambos se arrepintieron, y la pluma inspirada nos dice que cuando Cristo descienda a la santa ciudad, ellos se van a levantar del polvo de la tierra para dar razón de toda la ignominia que hicieron pasar, no solamente al pueblo con los abusos, sino también a Jesús. Porque dice en el deseado de todas las gentes, la misma Biblia dice que ellos estaban poseídos por legiones de demonios. Eran criminales con corbata, con camisa de cuello blanco y corbata. Así mismo. Eran administradores perversos con ese hiato de peculado. Pero ese juicio, ese tribunal desapareció cuando Jerusalén fue destruida por el mismo César que ellos invocaron. La sangre, no tenemos a otro rey sino a César. Ese mismo tribunal fue disipado, fue destruido inmisericordiamente por las huestes romanas cuando invadieron y sitiaron a Jerusalén en el año 70 y le pegaron fuego, porque así es como el diablo paga. Ese señor no te ofrece nada sin que te destruya después de conseguirte en la oferta. El segundo personaje es un personaje romano llamado Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernador obstinado, un gobernador o procurador que gobernó entre el año 26 y el año 36, cuando fue depuesto ese de su trono o de su solio. Pero era un hombre que se ofendía fácilmente, chocaba con frecuencia con los judíos y cometía barbaridades en nombre de Roma, sin Roma apoyarle explícitamente. Digo esto porque una vez sus soldados marcharon a Jerusalén llevando imágenes de emperador de turno, y en una ocasión colocó escudos dorados con el nombre del emperador grabado sobre ellos en el antiguo palacio de Herodes. En ambos casos fue forzado a quitar los objetos ofensivos por la obstinada resistencia de los judíos, y en el segundo caso una orden directa de César Tiberio en respuesta a una petición que la nobleza de Judea envió a Roma, lo obligó a obedecer. Los judíos se conmocionaron especialmente cuando utilizó el dinero del diezmo de la tesorería del templo para pagar un acueducto que estaba construyendo para traer agua a Jerusalén. Y hubo una tan fuerte oposición por esa malversación de fondos sagrados que fue sofocada la protesta con despiadada crueldad. Luego masacró a muchos samaritanos que seguían neciamente a un impostor que les había prometido unos vasos sagrados de oro supuestamente escondidos por Moisés en la cumbre del monte Gerizim. Los samaritanos se quejaron por esta crueldad innecesaria a su superior Vitelio,
y el legado de Siria ordenó a Pilato ir a Roma para justificar su inconducta ante el emperador. Al mismo tiempo, designaron una nueva persona y en el trono, porque Tiberio había muerto en el camino de Pilato, y Pilato fue presentado y luego fue desterrado a la Galia, donde es Francia ahora, y fue desterrado a Viena, en el Ródano, que está al sur de las Galias, donde está Francia hoy, y allí Pilato en el año 36 se suicida. Un hombre que quiso preservar el trono con la injusticia que cometió con Jesús, sin embargo es depuesto 5 años después y condenado al exilio en un lugar muy frío, intensísimamente frío, que tuvo que suicidarse en su cobardía y en su preocupación de darle muerte a un inocente como si fuera un impostor. Hermanos, el tercero es José de Arimatea. Este hombre piadoso formaba parte del Sanedrín. En el Sanedrín había 2 personas pías y temerosas de Dios que ayudaron mucho a estorbar los planes contra Jesús en sus concilios, que fueron José de Arimatea y Nicodemo. Cuando se iba a juzgar a Jesús, como la lección de esta semana que estudiaremos, ellos no fueron citados al juicio, que fueron 7 juicios que vamos a estudiarlos a partir de mañana, que cometieron o que le hicieron a Jesús. 7 juicios, todos contra la ley. Pero no importa, hay que darle a la gente pan y circo para entretenerla, y el circo era darle a Cristo al populacho para que bajo el auspicio del sumo sacerdocio de la época, incitaran a la multitud de más de 1 millón de personas que estaban ahí a vocear: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y todo esto fue con el auspicio de nada más y nada menos del sumo sacerdocio en ese tiempo, Anás y Caifás. Yo me pregunto, ¿cómo es posible personas que llevaban la reforma pro salud, como el sacerdocio, personas que se vestían con esa impolutez, vestidos de blanco, usando aceite de Aarón, dominaba los 619 mandamientos del Pentateuco, lo sabían todo de memoria? ¿Cómo es que estas personas eran tan criminales y tan abyectos en su conducta que denostaron a Cristo de tal manera que lo llevaron al suplicio? Un suplicio que un día ellos tendrán que dar cuenta. ¿Cómo es posible? Eso es posible cuando usted lleva la religión sin tener a Cristo en el corazón. Muy cruel es el corazón de la persona que profesa piedad, pero que niega la eficacia de ella. Eso se llama hipocresía. Tener apariencia de piedad, tener apariencia de santo, sin embargo, actuar como un demonio. Y esto es una lección para todos los que somos religiosos. Si no hay relación con Dios, vamos a cometer los mismos pecados que ellos cometieron. Crucificar a Cristo de nuevo. ¿Y cuándo se crucifica a Cristo de nuevo? Cuando nosotros vivimos una vida diferente a la que Cristo nos ha mandado en el conocimiento de la palabra. Que Dios nos libre de estar en esa multitud gritando: crucifícale, crucifícale al Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Para mañana domingo 15, ¿eres tú el rey de los judíos? Dios nos bendiga.